Gracias, señor presidente. Gracias por los aplausos. A veces es bueno recibirlos. No todas las sesiones son iguales. Así que muchísimas gracias. La verdad que yo pensaba ordenar mi discurso con muchas de las cosas que dijo brillantemente mi compañera Patricia Vaca Narvaja alrededor del intento de cuestionamiento de esta metodología, del tratamiento de esta ley. Y la verdad, recién lo decía el diputado Macaluce, lo refería con absoluta claridad la diputada Vázquez también. Esta ley empezó a discutirse el 11 de diciembre de 1983. Al otro día de la asunción de Raúl Alfonsín como primer presidente de la democracia, todos sabíamos en la Argentina que en algún momento la democracia iba a tener que debatir, discutir y reformar un nuevo sistema de radiodifusión, un nuevo sistema de comunicación audiovisual. Y por cierto, señor presidente, que uno podría decir que esta es una de las leyes de la transición democrática, porque las leyes de la transición democrática son aquellas leyes que todos sabíamos que en algún momento había que reformar y que algunas pudimos hacerlas en el mismo muy cercano a la recuperación de la democracia y otras nos ha costado muchos años. Específicamente esta, señor presidente, 29. Ayer, 15 de septiembre, el día que firmamos el despacho de la comisión, perfectamente legal y legítimo, digo porque fue un despacho firmado con la comisión, reunida en plenario, con mayoría en cada una de las 3 comisiones que integraban ese plenario, se cumplían 29 años de la sanción del decreto ley el 15 de septiembre de 1980. La verdad que, como decían muchos, pasaron muchas cosas y muchos momentos y muchas etapas. Todos los presidentes de la democracia tuvieron iniciativas para reformularla. Todos o muchísimos legisladores presentaron iniciativas en este Parlamento, más de 70, según escuché recién. Tuvo proyecto Alfonsín, tuvo proyecto Menem, tuvo proyecto de la Rúa. Lo que faltaba y lo que yo creo que hay que depositarlo en una gran medida, y lo digo con absoluta honestidad y con absoluta convicción, lo que puso este gobierno que nosotros nos enorgullece representar, lo que puso esta presidenta de la Nación al enviar este proyecto a la Cámara de Diputados de la Nación es una enorme voluntad política. Una voluntad política que como todas las cosas que son en base a energía y en base a decisión propia, tienen todos los condimentos de lo que significa el volumen. A las anteriores iniciativas le faltó volumen, no le faltó convicción, le faltó decisión, no le faltó argumentación, le faltaban las cosas que se necesitan para modificar una situación que durante 26 años no pudimos modificar. Es cierto y lo reconocemos
y reconocemos el enorme aporte militante, de convicción, de mantener ideas durante todos estos años a los compañeros de la coalición. Se los reconocemos porque lo han sostenido y llevado adelante, a veces en muchísima soledad. Los hemos dicho que nuestra ley intentó respetar lo más fielmente posible esos 21 puntos de la coalición. Es cierto que una vez venido al Parlamento, muchísimos bloques lograron e hicieron aportes que no estaban incluidos en el proyecto. Yo quiero acá detenerme en dos situaciones. La primera de ellas, la verdad que pudimos, como bloque oficialista, trabajar con muchísima libertad a la hora de poder incorporar cada una de las miradas, cada una de las visiones de los distintos bloques que fueron enriqueciendo este proyecto que hoy estamos tratando. Pero también quiero hacer un reconocimiento explícito de la sabia decisión que tomó la Presidenta de la Nación al anunciar la eliminación de las telefónicas con la posibilidad de ser cable operadores. La verdad que más allá de la discusión sobre los aspectos técnicos, la decisión fue sabia porque nos habían intentado montar una operación en donde intentaban desvirtuar el objetivo de esta ley. Nosotros no estamos detrás de ningún negociado. Lo que dijeron durante 15 días lo tienen que empezar a borrar desde el mismo momento que la Presidenta de la Nación anunció la eliminación de los negocios de la radiodifusión a las telefónicas. Durante 15 días intentaron deslegitimar los objetivos nobles de esta ley buscando algún artilugio o buscando la construcción de algún tipo de escenario que realmente resultó absolutamente falso. Quiero decir también que todo esto que fue lo previo que hicimos, lo terminamos consolidando en todo lo que fue el tratamiento durante este año de este proyecto de ley de radiodifusión. Nadie puede decir que por más que haya sido oficialista, sea oficialista o opositor, que no conocía que la Presidenta de la Nación el 1 de marzo había anunciado la voluntad de tratar este proyecto de ley en el Congreso de la Nación durante este año. Si alguno no lo había leído bien en ese mensaje, el 1 de marzo, el 18 de marzo lo estuvimos presentando a este anteproyecto en la ciudad de La Plata. Si alguno no se enteró, hicimos una serie de foros ciudadanos que en mi provincia, en mi ciudad, participamos legisladores del oficialismo y legisladores de la oposición. Además de todo eso, después de haber sistematizado cada una de las propuestas que se hicieron en cada uno de esos foros, enviamos y anunciamos el envío del proyecto al Congreso de la Nación. Propusimos la realización de audiencias públicas y también hay que ser sincero. La propusimos, la llevamos adelante, nos acompañaron los bloques que hoy están acá, pero los bloques de la oposición boicotearon en una primera instancia las audiencias públicas que se realizaban en este Congreso de la Nación. Intentaron, como durante todo el tiempo del debate, tratar de llevar la discusión allá lejos, tarde, lo que es decir nunca. Era después del 10 de diciembre porque no éramos legítimos. Era después del 10 de diciembre porque no había tiempo. Audiencias públicas sí, pero en cada uno de los rincones de la provincia, tratando de ponerle un barniz de federal a la audiencia pública cuando todos sabíamos que en realidad la intención era ocupar la mayor cantidad de tiempo posible para que esta ley no se trate
no se trata en el Parlamento. La verdad que nosotros hicimos las audiencias, y las audiencias no las legitimamos nosotros, sino que las legitimaron la cantidad de organizaciones y de personalidades que vinieron y que participaron de esas audiencias. Desde los pueblos originarios hasta algunas organizaciones que agrupan a dueños de medios de comunicación que participaron en los últimos días y presencias que le dieron volumen a toda la audiencia, como la de Pérez Esquivel, como la de la Iglesia Católica con Monseñor Radizari, como la del director de cine Juan José Campanella, como la presencia de Víctor Hugo Morales. Fueron presencias que le dieron contundencia a todo lo que estábamos haciendo. También hay que decirlo, porque de esto también se nutren las decisiones políticas. El 95% de las ponencias son presentadas en las audiencias públicas eran en el sentido favorable de aprobar esta ley de radiodifusión. No eran ni aparecieron ni prestigiosas personalidades, salvo alguna ahí perdida, ni prestigiosos académicos, ni prestigiosos dirigentes sociales, ni gremialistas, ni dirigentes empresarios a defender el no tratamiento de la ley. Todos los que hablaban desde algún lugar, con representación, con legitimidad, con conocimiento, en general era para que la ley se pudiese tratar, se pudiese llevar adelante y se pudiese debatir. Teníamos 3 días de audiencia pública, nos pidieron un día más porque es cierto, había mucho más anotado de lo que pensamos. Funcionamos un día más. Las audiencias públicas fueran todas grabadas por esta Cámara de Diputados. Estaban inmediatamente colgadas de la página web para que cualquiera que no pudiese participar en cualquier lugar del país podía ver lo que decían cada una de esas audiencias públicas. Las audiencias públicas tuvieron versión taquigráfica y esa versión taquigráfica está disponible para cada uno de los diputados. Las audiencias públicas tuvieron como exigencia la presentación por escrito de cada una de las ponencias. Y le digo algo más, señor presidente. Las audiencias públicas se hicieron con un reglamento que se había preparado en el año 2000, aprobado por la Comisión de Comunicaciones, cuando una vez más se frustró la posibilidad de debatir la ley de radiodifusión en el Congreso de la Nación. Para que dejar absolutamente claro la transparencia y la forma en que hemos trabajado en el tratamiento de esta ley. El día martes, con una serie de modificaciones que fuimos incorporando de cada uno de los bloques que nos las acercaron, y en esto también quiero decir, si los otros bloques de la oposición hubiesen tomado una actitud política distinta, quizás hubiésemos logrado una ley con mayor nivel de consenso y también con mayor nivel de modificaciones, pero nunca quisieron tratar la ley. Por eso nunca plantearon seriamente acercar alguna modificación. Nunca hicieron eso, nunca nos acercaron a nosotros la posibilidad de incorporar un artículo, una modificación en la ley en un determinado sentido. Lo que siempre hicieron fue pararse en el lugar de que no era tiempo, de que era muy rápido, de que era pronto, de que estábamos apurados, de que no servía, de que los negocios, de que los negociados, todo eso fue la situación que vivimos durante todos estos días. Y después de una reunión de comisión en donde leímos cada una de las modificaciones que hicimos en acuerdo y a sugerencia de distintos bloques, se debatió hasta medianoche y pasamos a la firma del dictamen. Y hoy venimos a debatirlo aquí en la comisión, en el pleno de recinto, como hemos hecho en infinidad de oportunidades. Porque la verdad, señor presidente, que como le decía recién algún señor diputado, o la misma diputada Vaca Narvaja lo decía con muchísima claridad y con muchísima contundencia, cuando la oposición pide muchas veces sesiones especiales, lo pide como forma de saltear el tratamiento en la comisión porque los expedientes que pide para tratar no tienen despacho de comisión.
Si alguien puede pedir una sesión especial sin despacho de comisión, ¿cómo nosotros no vamos a poder pedir una sesión especial con un despacho de la comisión legal y legítimamente obtenido en donde había que tenerlo, en el pleno de las comisiones? Y esto fue lo que vinimos hoy a hacer acá, señor presidente, con absoluta legalidad de cada uno de nuestros actos. La verdad que yo creo que fue un gran error por parte de la oposición levantarse e irse, además de haber hecho un uso chicanero y abusivo del reglamento, teniéndonos que soportar 20 cuestiones de privilegio, todas en el mismo sentido, con el único objetivo de aletargar nuevamente el inicio de la sesión. La verdad que esto ha sido exactamente así. Les aconsejo que no pierdan el tiempo en ir a la justicia, porque cada vez que van a la justicia terminan leyéndole mal. Nos decían, cuando uno repasa los argumentos vertidos, cuando fue la ley en donde estatizamos el sistema de FJP, también nos preanunciaban una avalancha de juicios y que el Estado iba a tener que pagar y que igual que ahora nos íbamos a fundir pagando. Miren, la verdad que hoy también la justicia me ha hecho un favor y página 12 otro. La justicia ratificó la estatización de las FJP. No hay... Las decisiones de este Parlamento son legales, son legítimas y tendrá la Corte la responsabilidad que le da la Constitución si encontrará algún vicio de constitucionalidad, que nosotros estamos absolutamente convencidos que no hay ningún vicio de constitucionalidad, porque simplemente, fíjese usted, hay alguno que se le ocurrirá acusar a esta ley de no constitucional, que es una ley que viene a suplantar un decreto ley firmado durante la dictadura el 15 de septiembre de 1980. Yo sé, y quiero confesar algo, señor presidente, yo sé que para muchos de los bloques que hoy están sentados acá, y para muchos de los compañeros nuestros también, quizás un día más, 2 días más, la semana que viene, como planteó alguno, hubiese sido lo más prolijo. No es que a nosotros no nos preocupen las formas, la verdad que siempre tratamos de cuidarla, pero lo que nadie puede dejar de entender o de reconocer que el debate de esta ley no fue un debate aséptico, no fue un debate que se dio solamente entre diputados que pensábamos de forma distinta. Hubo presiones, hubo descalificaciones, hubo amenazas, hubo mal uso de los medios de comunicación, las audiencias públicas, muchas de ellas desaparecieron durante varias horas de los canales de noticias, hubo operaciones de prensa, hay operaciones y va a seguir habiendo operaciones, y el tiempo no era un valor inocuo. A más tiempo, las posibilidades de la presión que se ejercía y que se ejerce seguramente iba a tener mayores posibilidades. Esto también hay que decirlo. Por eso yo pido disculpas si violentamos algunas formas. Nosotros sabemos este tipo de cosas y también, créanme, las merituamos. Nos parecía que lo más apropiado era no perder la oportunidad de tener una media sanción el día de hoy. Y la verdad que teníamos elementos para pensar, porque, como decía anteriormente, hubo muchas oportunidades en muchos momentos de la democracia argentina en donde no hubo posibilidad de tratar, o las posibilidades de tratar se abortaron, como explicaba la diputada Vázquez, cuando un día solamente a una reunión de comisión bajaron 2 diputados. Yo estoy más que orgulloso, inclusive de los diputados, aunque haya un grupo de diputados que se hayan ido.
Estoy más que orgulloso de que la mayoría de los diputados de esta honorable Cámara de Diputados de la Nación hayamos tomado la decisión de debatir libremente las ideas que pensamos alrededor de este proyecto y de no haber frustrado nuevamente la voluntad de muchísimos argentinos que hace muchísimos años que vienen peleando para tener una nueva ley de radiodifusión. La verdad que me queda poco tiempo para hablar de la ley, pero han hablado muchos mejor que yo y con mucha más contundencia. El tratamiento de la ley, Carlos Raimundi lo decía con claridad, decía fue escandaloso o alguna frase similar sobre el tratamiento que hicieron los medios en algún momento de la ley, ¿no? Del tratamiento de la ley. Yo me tomé el trabajo de ver qué decían los diarios al otro día del 15 de septiembre de 1980. Diario La Nación. Sanciónase la ley de radiodifusión. En el otro rincón, para demostrar que ese era el diario La Nación, decía, memórase la gesta de 1955. El diario es del 16 de septiembre de 1980. Clarín decía, privatizarán 66 medios de radio y TV. Si uno analiza los dos principales diarios, tienen títulos bastante asépticos, por decirlo de alguna manera. Ni a favor ni en contra. ¿Será así mañana? ¿Será así mañana? ¿O será que a la ley de la dictadura le van a dar tratamiento más indulgente que a la ley de la democracia? Scalabrini Ortiz, porque de lo que se trata es que hoy estamos votando y sancionando una ley que es fundamentalmente una ley antimonopólica. De lo que se trata es esto. Lo más importante que tiene nuestra ley es una ley que ataca esta concentración monopólica, estas posiciones dominantes que existen a nivel nacional, pero también hay que decirlo. Cada uno de nosotros del interior sabemos que existen en cada una de las localidades y de las provincias argentinas. Es una ley que busca que la construcción de la ciudadanía, que los argentinos sean más ciudadanos al momento de poder escuchar una mayor cantidad de voces. Es una ley que busca darle mayor categoría de ciudadano al argentino, que no tenga solamente una comunicación en un determinado sentido, que la comunicación no sea siempre direccionada. Necesitamos muchas voces, necesitamos además de muchas voces, porque cuando uno dice eso, hay muchas voces, pero no todas se escuchan de la misma manera. Y no es que se escuchan de la misma manera porque algunas sean más inteligentes y otras menos inteligentes, sino porque suenan distinto. Algunas tienen más amplificador que otras. Entonces nosotros necesitamos una cosa mucho más democrática, mucho más plural. Y para eso necesitamos legislar. Eso no se hace por sí mismo.
el proceso de concentración económica que vivió la Argentina en los 90 se dio con mayor crudeza en los medios de comunicación. Hace 15, 20 años atrás la palabra multimedio no existía. Los cables, de los cuales quedaron unos pocos, eran expresiones casi de pequeñas empresas y pequeños emprendimientos en cada uno de los lugares de la Argentina. La mayoría de esos han quedado en manos de una sola empresa. Hay ejemplos. El fútbol, además de que sirvió para que todos lo veamos o que todos lo vean, sirvió para demostrar lo que significa el monopolio. ¿Cómo podía ser? Las situaciones que vivíamos en determinados lugares de la provincia. En Rosario, yo lo dije muchas veces, hay una empresa de cable que nunca pudo comprar los derechos de televisación del fútbol. Y nunca los pudo comprar, no porque no quería comprarlo, nunca se los quisieron vender porque lo transmitía la otra empresa. A los cables chicos, monopólicos o chicos de localidades chicas, les cobraban para poder transmitir el fútbol un canon enorme, si no eran del mismo grupo. Y esto permitió empezar a hablar del tema. Hay señales de noticias que no se ven en el interior del país, no digo que sean buenas y malas, no se ven porque no las llevan. No las llevan, no las suben al cable para que se puedan ver en el resto del país. Me traje un informe chiquitito de lo que significa cómo es un estudio de origen de producción de los contenidos en la TV abierta argentina. Se lo digo rápidamente: 25% de producción propia, 5% de producción de terceros, 1% de repeticiones, 8% producción de Estados Unidos, 1% producción de América Latina, 1% de coproducción nacional. Se retransmite el 58%. El 58% restante son retransmisión de contenido producido por las cabeceras de las redes de TV abierta. ¿Sabe cómo se distribuye eso en el país? Esa retransmisión baja al 2% en el AMBA, crece al 62% de las horas emitidas en Cuyo, el 64% de las emitidas en el noreste, el 76% de las horas emitidas en el noroeste y el 72% de la región pampeana y el 60% de las horas emitidas en la Patagonia. Es decir, que de las 4 señales de cable que tenemos en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, esto es lo que se retransmite en todo el país. Es mentira cuando están metiendo terror diciendo que se van a quedar sin trabajo. Va a haber mucho más trabajo, pero además en el interior. En el interior, con la exigencia de producciones locales, vamos a poder darle trabajo a muchísimos chicos y jóvenes que estudian teatro, que estudian música, que se esfuerzan y que muchísimas veces no tienen en dónde poder desarrollar su actividad y que terminan inevitablemente cayendo en la ciudad de Buenos Aires. Voy a terminar con una frase de Scalabrini Ortiz. Decía Scalabrini, que me parece que es lo más adecuado para lo que hoy estamos votando, señor presidente. Todo lo que no se legisla explícita y taxativamente a favor del más débil queda implícitamente legislado a favor del más fuerte. No es el poderoso el que necesita el amparo legal. El poderoso tiene su propia ley, que es su propia fuerza. Defendamos los más débiles, que vamos por el buen camino, señor presidente. Muchas gracias.
Por favor.